Jesse Pinkman nunca logró convertirse realmente en un criminal. Quizás por eso terminó siendo el personaje más destruido de toda la serie. Porque mientras todos aprendían a vivir haciendo daño, Jesse seguía sintiendo todo. Y eso lo convirtió en alguien demasiado malo para el mundo en el que terminó viviendo. Antes de conocer a Walter White, Jesse ya estaba perdido. Vivía rodeado de drogas, malas decisiones y una vida que parecía no tener ningún tipo de dirección. Sus padres lo habían echado de casa, y aunque muchas de las decisiones de Jesse sí eran culpa suya, también se sentía como alguien que hacía mucho tiempo había dejado de creer realmente en sí mismo. Jesse aparenta ser alguien despreocupado, inmaduro, como si nada le afectara demasiado. Pero mientras más avanza la serie, más se siente que muchas de esas conductas nacen de algo mucho más profundo: vacío. Y probablemente una de las cosas que más marcaron a Jesse fue sentir que incluso su propia familia había dejado de esperar algo bueno de él. Sus padres no lo ven como alguien perdido, lo ven como alguien que ya arruinó su vida. Y eso lentamente termina destruyendo todavía más la imagen que Jesse tiene de sí mismo. Porque cuando una persona empieza a sentirse constantemente como una decepción, muchas veces termina viviendo exactamente como alguien que ya no espera demasiado de su propia vida. Y las drogas en Jesse nunca se sienten solamente como un vicio, se sienten como una forma de escapar de sí mismo. Porque mientras más avanza la historia, más se siente que Jesse ya no consume para divertirse, consume para no pensar, para pagar la culpa, vacío y dolor. Jesse parece alguien constantemente cansado emocionalmente, como si estuviera intentando llenar algo dentro de sí mismo, pero nada realmente logrará hacerlo desaparecer. Y ahí es donde Walter White aparece en su vida. Walter le da a Jesse algo que probablemente llevaba mucho tiempo sin sentir: propósito. Por primera vez, alguien parece ver algo útil en él, algo valioso, y Jesse se aferra a eso. Pero lo más triste de la relación entre Walter y Jesse es que Jesse sí desarrolla un vínculo emocional real. Busca aprobación, reconocimiento, incluso cariño. Jesse constantemente intenta demostrarle a Walter que puede servir para algo, que puede ser importante, que puede valer la pena. Pero mientras Jesse intenta construir un vínculo emocional, Walter muchas veces solo piensa en control. Y eso vuelve toda la relación muchísimo más cruel, porque Jesse sí termina queriéndolo, pero Walter muchas veces solo lo ve como alguien útil. La muerte de Combo cambia muchísimo a Jesse, porque por primera vez el mundo criminal deja de sentirse como un juego. Hasta ese momento, Jesse parecía alguien intentando sobrevivir dentro de un ambiente peligroso, pero después de perder a Combo, todo empieza a sentirse mucho más real, mucho más oscuro.
Y mientras otros personajes aprenden a separar emociones de negocios, Jesse nunca logra hacerlo. Cada persona que pierde, cada cosa horrible que vive, se queda dentro de él. Por eso cuando descubre quién estuvo detrás de la muerte de Combo, Jesse no reacciona como alguien frío, reacciona como alguien emocionalmente roto, impulsivo, lleno de rabia, pero sobre todo dolido. Porque Jesse todavía sigue sintiendo las pérdidas de manera profundamente humana, y en ese mundo eso termina siendo una debilidad. Y entonces aparece Jane, y probablemente por primera vez en muchísimo tiempo, Jesse deja de sentirse completamente solo, que Jesse no se enamora solamente de Jane, se enamora de cómo se siente cuando está con ella. Jane no lo mira como alguien inútil, no intenta controlarlo, no lo hace sentir menos, simplemente lo entiende. Y para alguien tan emocionalmente roto como Jesse, eso significa muchísimo. Jane no salva a Jesse, pues sí le da algo que llevaba mucho tiempo buscando: la sensación de no estar solo. Y por un momento, parece que Jesse finalmente podría tener una vida distinta, una vida más tranquila, más humana. Pero la muerte de Jane destruye algo dentro de Jesse, que no pierde solamente a alguien que amaba, pierde probablemente el último lugar emocional donde realmente se sentía seguro. Y desde ese momento, Jesse nunca vuelve a sentirse completo. La culpa empieza a consumirlo lentamente, cada muerte, cada pérdida, cada decisión horrible. Todo se queda dentro de él. Y mientras Walter aprende a justificar el daño, Jesse nunca logra hacerlo. Y eso es precisamente lo que hace tan trágico a Jesse Pinkman. Porque Jesse hace cosas horribles durante la serie, participa en violencia, asesina droga, miente, destruye vidas, pero nunca logra acostumbrarse. Walter aprende a justificar el daño, Gus aprende a ignorarlo, Mike aprende a aceptarlo. Y si no, cada cosa horrible que vive termina rompiéndolo un poco más. El problema de Jesse nunca fue que fuera débil. El problema es que nunca logró matar la parte humana que existía dentro de él. Y mientras más intentaba sobrevivir en ese mundo, más destruido terminaba emocionalmente. Jesse termina siendo probablemente el personaje que más sufre dentro de toda la serie, víctima de sus propias decisiones, de sus lealtades y de un mundo que destruye precisamente aquello que lo hacía humano. Pero después de todo ese dolor, después de toda la culpa, después de perder prácticamente todo, Jesse finalmente obtiene algo que llevaba muchísimo tiempo buscando: paz.